Ya, estábamos entonces en nivel de confianza y certeza de la estimación. Entonces habíamos concluido que mientras mayor es el nivel de confianza, menor es la precisión. Entonces, en general, en ingeniería se utiliza el 95% intervalo de confianza. Normalmente hacemos con 95% de intervalo de confianza la estimación de los parámetros que puede interesar a un ingeniero, por ejemplo, la resistencia a la compresión del hormigón, el espesor del pavimento y cualquier otra variable. Normalmente es al 95% de nivel de confianza. Como dijimos, si usamos un mayor nivel de confianza no significa que sea mejor, más bien es peor porque es menos preciso. Simplemente ampliamos el ancho del intervalo de confianza. Entonces, si alguien les dice ampliemos, hagamos mejor y ampliemos el nivel de confianza, es al revés. Estamos reduciendo la precisión. Entonces, nos quedamos mejor con 95 máximo por ciento de intervalo de o nivel de confianza para el cálculo del intervalo de confianza. Ahora vamos a entonces pasar al cálculo del tamaño de muestra. Y esto tiene relación con el cálculo del intervalo de confianza. Como ya vimos, normalmente nosotros tomamos una muestra cuyo valor X barra es la media muestral y con eso calculamos el intervalo de confianza. Como vimos, tiene un límite inferior, X barra menos Z alfa medio, sigma sobre raíz de N. Sigma sobre raíz de N es la desviación típica o error estándar que viene de la varianza. Y X barra más Z alfa medio, sigma raíz de N. El objetivo es estimar un intervalo de tal forma que ese intervalo contenga a la media poblacional, porque al final el objetivo es estimar la media poblacional. El objetivo es determinar el valor de la media poblacional. El objetivo no es determinar el valor de la media muestral, porque eso lo obtenemos de la muestra. Con la muestra determinamos la media muestral, pero con este valor nuestro objetivo es decir si estamos alcanzando o no el valor de la media poblacional que nos interesa. Entonces, para eso calculamos este intervalo de confianza y como se muestra en esta diapositiva, existe un error, ¿no es cierto? Hay un error entre el valor de la media muestral y el valor verdadero, que sería la media poblacional. Entonces, si se ve de la gráfica, ese error podemos tomar como x menos mu, en x barra menos mu en valor absoluto, porque eso puede ser positivo o negativo. Es decir, x barra puede estar a la izquierda o a la derecha del valor verdadero que es mu, que es una constante, ¿no es cierto? Entonces, en situaciones donde el tamaño de muestra puede ser controlado, podemos elegir n, porque fíjense que este intervalo está en función de n, del tamaño de muestra, para tener un 100 por 1 menos alfa por ciento de nivel de confianza. Entonces, asumiendo un nivel de confianza, podemos calcular el valor de n de esta ecuación, ¿no? De hecho, fíjense que máximo este error E, la diferencia entre la media verdadera y la media muestral, puede ser el ancho, este ancho de intervalo, ¿no? Es decir, puede llegar máximo ahí porque mayor a eso, mu se va a salir del intervalo de confianza. Entonces, esta longitud que representa justamente este término, ya sea a la derecha o a la izquierda, Z alfa medio sigma sobre raíz de n puede ser el valor máximo del error que tengamos entre la media muestral y la media poblacional o media verdadera que queremos estimar. Entonces, decimos eso, el error es igual a esa magnitud, Z alfa medio sigma sobre raíz de n. De ahí, despejando, podemos determinar el tamaño de muestra.
Entonces, el tamaño de muestra es Z alfa medios por sigma sobre el error al cuadrado. Fíjense que error es una magnitud, ¿no? Al igual que el valor de la media aquí, es un valor en cualquier unidad. En el caso de resistencia media a la compresión, será la media muestral, será en unidades de la resistencia que estamos tomando, ¿no? Por ejemplo, libras por pulgada cuadrado, por decir algo. Entonces, el error es una magnitud en las mismas unidades. Entonces, este error es una magnitud que es la diferencia entre la media verdadera y la media muestral. Entonces, con esta ecuación podemos calcular el tamaño mínimo de muestra dado un nivel de significancia que queremos, o más bien un nivel de confianza que queremos, y el nivel de confianza, como hemos visto, está expresado en una probabilidad de la distribución normal, y eso se expresa en el término Z alfa medios. Sigma es la desviación estándar, sigma cuadrado será la varianza del parámetro que nos interesa. Si es la resistencia a la compresión del hormigón, tendría que ser la varianza de la resistencia a la compresión del hormigón. Y E es un error en la misma magnitud del parámetro que estamos hablando. Hagamos un ejemplo. Entonces dice este ejemplo, supongamos que queremos determinar el tamaño de muestra para la estimación de la conductividad térmica del hierro fundido que hablamos en el ejemplo anterior. De manera que el error, aquí estamos asumiendo error, sea máximo o menor a, pues a 0.05. Pues el error que queremos es 0.05 BTU por hora por pie por grado Fahrenheit. Esta es la unidad simplemente de la conductividad térmica, ¿sí? Entonces, el error nos está dando en esa misma conductividad, que puede ser cualquier valor. Como los valores que estamos manejando son pequeños, entonces el error que nos están pidiendo que consideremos para el cálculo de la muestra o el tamaño de muestra es 0.05 BTU por hora por pie por grado Fahrenheit, con un 95% de nivel de confianza. Entonces, esto es importante porque con el nivel de confianza sabemos cuál es el valor del término Z alfa medios, ¿no? Entonces, si hacemos un gráfico, lo puedo hacer aquí. Tenemos una distribución normal y sabemos que al calcular un intervalo, estamos calculando una probabilidad. En este caso, la probabilidad que queremos que esto sea 0.95%, o más bien 95%. Eso es 0.95. Y a cada lado tenemos un alfa, que es el complemento. Y eso dividimos entre 2 porque se tiene para cada lado alfa medios. Entonces, lo que nos interesa es determinar estos puntos porcentaje. Estos puntos porcentaje le llamamos Z sub alfa medios. Y hemos visto que para determinar ese valor de Z sub alfa medios, lo que nos da la tabla es una probabilidad acumulada. Esa probabilidad acumulada, que es la que estoy marcando, sería esa. Esa probabilidad acumulada nos da el valor de Z alfa medios. Esa probabilidad acumulada, como vimos de la tabla, se encuentra de la tabla, y esa probabilidad acumulada que estamos buscando para determinar Z alfa medios, sumando alfa medios y el 0.95 que está en esta parte central, este área marcada en resaltado resulta en 0.975. ¿No es cierto? Porque esta parte marcada con negro también es 0.025. Entonces, para una probabilidad acumulada de 0.975, hemos visto en la tabla que el valor de Z justamente está aquí, 0.975 como probabilidad acumulada. El valor de Z que le corresponde es 1.96. Entonces, de ahí nosotros hemos obtenido el valor de
Z alfa medios, que resulta 1.96 para tener ese 95% de nivel de confianza, esa área de 0.95 al centro de la gráfica. Entonces, dado eso, y también sabiendo, en el ejemplo anterior vimos que sigma, o desviación estándar de la población, era 0.10 en las mismas unidades, y el error que queremos para esa estimación del tamaño de muestra también nos están dando. Dice que queremos que sea máximo 0.05 BTU por hora por pie por cada pared. Aplicando simplemente la ecuación que hemos determinado del tamaño de muestra, podemos calcular el valor de n. Resulta que mínimo tiene que ser 15.35, ¿no es cierto? No puedo tomar 15 como tamaño de muestra porque no estaría tomando el mínimo que he calculado. El mínimo es 15.35. Si bajo a 15, no estoy tomando el tamaño mínimo de muestra. Por lo tanto, tengo que tomar el tamaño de muestra mínimo como n igual a 16. Entonces, para hacer un experimento con un nivel de confianza, o más bien para tomar una muestra con un nivel de confianza del 95% y un error máximo de 0.05 BTU por hora por pie por grado Fahrenheit de esta variable, tendría que tomar una muestra mínima de 16 especímenes. Y con eso tendría que ser la experimentación de la conductividad térmica para tener un 95% de nivel de confianza. Ese es el procedimiento. En nuestro caso, si tenemos un problema de tamaño de muestra por ejemplo, de determinación de la resistencia media a la compresión del hormigón, tendríamos que tener este valor de sigma o sigma cuadrado, que es la varianza poblacional. Tendríamos que conocer de algún estudio anterior. De hecho, cuando se hace en la práctica, se puede conocer de algún estudio donde se ha tomado una muestra grande. La verdad que es para determinar la varianza de la población, en este caso de la resistencia a la compresión del hormigón, basta que hayamos tenido una muestra grande. Por ejemplo, en algún estudio se ha determinado una muestra de más de 30. Normalmente más de 30 es una muestra grande. Entonces, hemos determinado, por ejemplo, en algún estudio 40 especímenes o de 40 probetas, se ha determinado la varianza de la resistencia a la compresión del hormigón. Eso es realmente S cuadrado, porque es una muestra. Pero cuando la muestra es grande, esto podemos decir que es aproximadamente igual a la varianza de la población. Entonces, de ahí conoceríamos sigma. Conocemos sigma. Z alfa medios, como ya dijimos, tomamos de un nivel de confianza que se asuma, normalmente 95%. Entonces, para 95% del nivel de confianza, conozco Z alfa medios, que es 1.96. Y para el error, tendríamos que tomar un valor de la variable de interés, en este caso, de la resistencia media a la compresión del hormigón. Si estamos hablando de la resistencia a la compresión del hormigón en unidades de pies o libras por pulgada cuadrada, entonces digamos que la resistencia aproximadamente es 2000, eso queremos estimar, y podemos tomar un porcentaje de esto, máximo un error, por ejemplo, de 5%. Entonces, 5% sería 0.05 por 2000. Eso resulta en un error máximo de 100. Entonces, este error máximo sería 100. Podemos tomar un 3% si queremos, ¿no? Si es 3%, sería esos 60 más. Entonces, con ese valor de 60, entramos en la ecuación y calculamos el número de probetas que necesitamos para tener un 95% de nivel de confianza. Otro caso también que se usa para determinación del tamaño de muestra es cuando tenemos una proporción. Normalmente la proporción se refiere a una variable aleatoria tipo Bernoulli, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos cuando se estima una proporción, caso frecuente de respuestas dicotómicas, es decir, éxito o fracaso. La Bernoulli solamente tiene dos resultados posibles, ¿no es cierto? Éxito o fracaso.
La varianza del estimador de la proporción, como vimos, en la variable de Bernoulli, es PQ, donde P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Entonces, la varianza de varias variables aleatorias, como ya vimos anteriormente, se puede encontrar con esta ecuación, y la raíz cuadrada de eso, o la desviación estándar de eso, que también se llama error estándar, se determinaría o resultaría más bien en esa expresión. Eso es la raíz de PQ sobre N. Entonces, para calcular el intervalo de confianza, como vimos, utilizamos el error máximo, que es la diferencia, en este caso, entre una probabilidad, que es o una proporción que estamos queriendo determinar, y la proporción de la muestra, y resulta que el error, similar al caso anterior, ahora es Z alfa medios por el error estándar, que ahora es raíz de PQ sobre N. De ahí, despejando, tomamos el tamaño de muestra. Similar al anterior, solamente que en este caso no es sigma. Este término ahora cambia. Aquí hay un errorcito, ¿no? Z debería ser Z cuadrado. Z alfa medios al cuadrado debería ser, si despejamos, N. Entonces, este término PQ antes era sigma. Entonces ahora el tamaño de muestra N está dado por Z alfa medios al cuadrado PQ sobre E cuadrado. Hagamos un ejemplo. Entonces, dice el ejemplo: para llevar a cabo el análisis de un destino turístico con alta frecuencia de turistas, se ha realizado una encuesta para determinar la proporción de turistas de origen europeo. Entonces, en un sitio se quiere hacer una encuesta para determinar la proporción de turistas de origen europeo. Entonces, en este caso, fíjense que es una proporción, una probabilidad. ¿Es europeo? No es europeo el turista. ¿Es europeo? No es europeo. Es una variable aleatoria Bernoulli. Entonces, P representaría esa proporción de turistas de origen europeo. Dice entonces, se desea utilizar la encuesta para determinar la proporción de visitantes de origen europeo. Para ello se ha decidido aceptar un error máximo. Ahora, como ya es una proporción, ahora en esta ecuación el error ya es un porcentaje, a diferencia del anterior. Anteriormente el error era dimensional porque estaba en función de la variable, que era una dimensión también. En este caso es una proporción. Entonces, por eso el error ya es una proporción también. 5% nos dicen error máximo para un nivel de confianza de 95%. Para un nivel de confianza del 95%, sabemos que Z alfa medios es igual a 1.96. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Dice obtener el tamaño de muestra. En este caso, vuelvo a escribir la ecuación del tamaño de muestra para una proporción. Dice n es igual Z alfa medios al cuadrado, voy a corregir la anterior diapositiva, por la proporción de éxito, en este caso de que sean europeos, por la proporción de que sea fracaso, es decir, de que no sean europeos, sobre el error al cuadrado. Es la ecuación del tamaño de muestra en el caso de una proporción. Hemos determinado para 95% de nivel de confianza, sabemos que es Z alfa medio es 1.96. Como no conocemos P, la proporción actual o de algún estudio anterior de turistas europeos, se asume el peor caso. El peor caso del tamaño de N es cuando P es la mitad. Si prueban esta ecuación con diferentes valores de P, van a encontrar que el tamaño de muestra más crítico resulta en P igual a la mitad. Entonces, asumimos eso. Normalmente, cuando no se conoce la proporción, se asume el peor caso de la proporción de la variable que nos interesa. En este caso, la proporción de turistas de origen europeo. En el peor caso, para el tamaño de muestra, puede ser que la proporción sea la mitad. Entonces, 0.5. Y obviamente,
como esa es la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso es 1 menos P, resulta en 0.5. Entonces, con esos datos calculamos el tamaño de muestra. Y resulta, en este caso, el tamaño de muestra es de 384. Entonces, para determinar la proporción de turistas que visitan a este sitio turístico y tener un nivel de confianza del 95% con un error máximo aceptable de 5%, perdón, algo que me he olvidado decir, ese es el error, ¿no es cierto? 5% de error que está en la parte del denominador de esta ecuación. Resulta que el tamaño de muestra necesario es 384. Entonces, con 384 encuestas, podíamos tener ese nivel de confianza. Tendríamos que hacer una encuesta a 384 personas para determinar la proporción de turistas con un nivel de confianza de 95% y un error máximo de 5%. Entonces, esos dos casos son los más comunes que se utilizan en determinación del tamaño de muestra. En nuestro caso, utilizaremos el primer método con más frecuencia, donde tenemos que conocer, como ya vimos, el valor de sigma, que es la desviación estándar poblacional, que podría ser, en el ejemplo de la resistencia a la compresión del hormigón, tiene que ser la desviación estándar de la resistencia a la compresión del hormigón, es decir, la desviación estándar poblacional. E es el error que estamos dispuestos a aceptar. Y el error normalmente nos dan, o nosotros asumimos, decimos que máximo 5% de lo que aproximadamente queremos, estimamos que debería ser la media. Si la media es aproximadamente, queremos que sea 2.000, entonces tomamos un 5% máximo. Mejor si tomamos un poco menos, ¿no? 3%, 4%, pero máximo 5% de 2.000. Entonces, calculando el 5% de 2.000, nos saldrá que el error es máximo 100. Entonces, dependiendo de la variable, calculamos el error, o si nos dan, o nosotros estimamos este error tomando en cuenta un porcentaje del valor líquido. Y el otro caso, cuando simplemente queremos determinar el tamaño de muestra de una proporción. Y al hablar de proporción, estamos hablando de una variable aleatoria Bernoulli. Esto también se aplica a la variable aleatoria binomial, que es prácticamente lo mismo. Ok. Entonces, ese tema del tamaño de muestra es importante porque frecuentemente el ingeniero necesita tomar muestras. Y la pregunta más común cuando hacen un experimento, ya sea para la tesis o para algún problema práctico en la vida del ingeniero civil, queremos saber ahora de cuántos o en cuántos sitios hago el experimento, ¿no? Por ejemplo, cuántas probetas debo llevar para determinar la resistencia media a la compresión del hormigón, o en cuántos sitios debo hacer la perforación para hacer una prueba en el pavimento de una carretera. Entonces, tendrán que utilizar estos métodos para determinar ese tamaño de muestra. Bueno, nos toca ahora el siguiente tema dentro de este mismo capítulo, el cálculo de intervalos de confianza unilaterales. Para eso voy a cerrar esta sesión para empezar otra enseguida. Estén atentos, por favor. Bueno, continuamos entonces. Y ahora nos toca intervalos de confianza unilaterales. En ingeniería civil es común que no calculemos intervalos de confianza abiertos o de dos lados.
Entonces, en muchos casos, tenemos que calcular intervalos de confianza unilaterales. Por ejemplo, si la resistencia a la compresión del hormigón que un ingeniero civil quiere verificar que es igual a 2000 libras por pulgada cuadrado, que es lo que dice, digamos, las especificaciones técnicas del contrato de obra, y ocurre que en la construcción se determina mediante tomando una muestra de n probetas, se determina una media muestral y con eso se calcula el intervalo de confianza, y este intervalo de confianza con la cual tomamos una decisión dice que la resistencia a la compresión de la construcción del hormigón en las columnas de una obra está entre 2000.5 y 2001.5. ¿Ya? Está entre 2000.5 y 2001.5. Eso es lo que nos sale del cálculo del intervalo de confianza, tomando en cuenta la media muestral que determinamos con nuestras probetas. Si la resistencia media pedida en el contrato y en las especificaciones técnicas decía que la resistencia debería ser 2000 o más, o decía, tiene que ser un mínimo de 2000 libras por pulgada cuadrada, ¿qué es lo que haríamos como ingenieros supervisores? ¿Alguien me puede comentar qué haríamos en ese caso? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Puede decirme Valeriano Henry Luis? ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Puede volver a repetir? Ya, repito. Entonces, el contrato dice, dentro de las especificaciones técnicas, que la resistencia media a la compresión del hormigón de las columnas debería ser mínimo 2000 libras por pulgada cuadrada. Y nosotros hemos tomado como ingenieros una muestra, hemos llevado, 12 probetas, hemos calculado eso, nos han vaciado las 12 probetas y hemos llevado al laboratorio, nos han dado 12 datos, los resultados de la resistencia a la compresión. Y con eso hemos determinado la media muestral, digamos, salía 2001.3. Y hemos calculado un intervalo de confianza, porque sabemos que la media es solo una media muestral, es un valor puntual, que es una variable aleatoria, ¿no es cierto? Por eso tenemos que calcular un intervalo de confianza. Entonces, con esa media muestral hemos calculado el intervalo de confianza para un 95% del nivel de confianza y nos sale que este intervalo va de 2000.5 a 2001.5, ¿sí? Y el contrato decía mínimo 2000. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la obra o rechazamos la obra? ¿Me he escuchado? Se ha cortado, Inge, va a disculpar. ¿Otra vez repito? Sí, por favor. El Ya. tema de los números nomás, por favor. Ya, los números. El 2000 es el que pedía el contrato como mínimo y con la muestra hemos calculado un intervalo de confianza que nos resulta entre 2000.5 y 2001.5. ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos la obra o rechazamos? En este caso, Inge, sería que nos ha dado por encima, por lo tanto, tendríamos que aceptar. ¿Por qué tendríamos que? Okay, porque nos ha dado encima, ¿sí? Sí, Okay. El mínimo era 2000 y nos ha salido Sí. mayor. Sí, está bien, ok, de acuerdo. Está bien su respuesta. De hecho, por esa razón, o sea, deberíamos aceptar porque nos ha dado mayor a lo que pide como mínimo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, nosotros normalmente en ingeniería no calculamos, o rara vez calculamos intervalos de confianza bilaterales o de dos lados, como hemos visto hasta ahora. Normalmente calculamos los ingenieros intervalos de confianza unilaterales, es decir, de un solo lado, ¿no? Porque queremos que sea mínimo este valor
y si es mayor, mejor, ¿es cierto? Entonces, si el valor que encontramos está aquí, entonces está mayor que el mínimo que nos han pedido. Entonces, aceptamos. En cambio, también puede haber otro caso de que máximo, esto normalmente no pasa en ingeniería, pero puede pasar en otras áreas, queremos que máximo sea un valor y si es menor, mejor. Entonces, por esa razón se calculan intervalos de confianza unilaterales. A este primer intervalo de confianza se llama intervalo el 100 por 1 menos alfa por ciento, intervalo de confianza superior, simplemente porque el alfa está a este lado, y este otro 100 por 1 menos alfa por ciento, intervalo de confianza inferior. Entonces, la diferencia al anterior caso es que este término 1 menos alfa, que representa el nivel de confianza, está al centro y a este lado. Entonces, digamos, aquí es 95% de nivel de confianza. Y como sabemos, alfa es lo que queda, o lo que está fuera de esto, a los lados. En este caso de intervalos de confianza unilaterales, como se puede ver en esta gráfica, alfa ya no tiene que dividirse en dos, porque está a un solo lado. Entonces, a un solo lado queda alfa. Entonces, con esa condición se determina el valor del punto porcentaje. Ya no es ahora z sub alfa medio, sino simplemente z sub alfa. Entonces, la expresión del intervalo de confianza cambia a esto. Entonces, aquí dice, cuando es intervalo de confianza superior, dice, nu es menor o igual, la media poblacional es menor o igual a x barra, que es la media muestral, más z alfa, ya no es z alfa medios, sigma sobre raíz de e. En el otro caso, de manera similar, el alfa ya no se divide, está solamente al lado izquierdo ahora, y es este punto porcentaje menos z sub alfa. Entonces, el intervalo de confianza inferior es que mu es mayor, igual o igual a x barra menos z sub alfa, sigma sobre raíz de e. Entonces, de esta manera calcularíamos intervalos de confianza unilaterales normalmente en ingeniería civil, porque mínimo un valor que el espesor del pavimento en una obra de una carretera sea mínimo también un valor, o la resistencia del suelo sea mínimo un valor. Entonces, en esos casos calcularemos intervalos de confianza unilaterales. Ejemplo, dice, se necesita que la resistencia media de cierto tipo de fibras sea de por lo menos 200 PSI, 200 libras por pulgada cuadrada. Queremos que sea la resistencia media de un tipo de fibras. Dice, la experiencia indica que la desviación estándar, es decir, de algunos datos anteriores seguramente, que la desviación estándar de la resistencia es 5 PSI. Esto normalmente es sigma. No es sigma cuadrado porque no nos dicen la varianza, sino la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar poblacional es de 5 PSI. Entonces, en este caso, se toma una muestra de 8 pedazos de fibra y se hace un ensayo y se encuentra que se rompieron bajo las siguientes presiones. Entonces, nos dan los datos de esta muestra de 8 pedazos de fibra. Y nos piden determinar si la fibra cumple con las especificaciones para un 95% de nivel de confianza. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo, similar al caso de la resistencia a la compresión del hormigón, nos están pidiendo que nos están diciendo más bien que la especificación o el contrato dice que tiene que tener por lo menos una resistencia de 200 PSI, libras por pulgada cuadrada. Se toma una muestra de 8. Decime, se hace una muestra, se hace un muestreo, se determina con eso un ensayo, se hace más bien un ensayo de los 8 pedazos y se determinan estas resistencias. Se sabe de anteriores estudios que la desviación estándar poblacional es 5 PSI, eso es sí. Y nos preguntan si con un nivel de confianza del 95%,
estamos cumpliendo con la especificación. ¿Qué dice la especificación? Que la resistencia debe tener como mínimo 200 PSI. Entonces, este es un caso para calcular un intervalo de confianza unilateral, porque nos dicen mínimo debe tener esto. Si tiene más, mejor. Entonces, con los datos de los 8 pedazos de fibra, de las resistencias que se han encontrado, calculamos obviamente la media muestral, dividiendo esos valores entre 8, ¿no es cierto? Y eso sale, verifíquenlo. Si hay algún error me comentan. X base resulta entonces en 199.11 PSI. Además, sabemos que no estamos calculando aquí, por si acaso, S cuadrado, que sería la varianza muestral. Esto también podría calcularse, pero en este caso no nos hace falta, porque recordemos que el intervalo de confianza que estamos calculando es cuando se supone que se conoce la varianza de la población, sigma cuadrado. En este caso, sigma se conoce, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que el tamaño de muestra es 8, sigma es 5 PSI, simplemente utilizamos el intervalo de confianza inferior, unilateral inferior, porque queremos saber si mu es mayor o igual a un valor que nos dice. Entonces, esa es la ecuación para el intervalo de confianza unilateral inferior, si se acuerda, es X barra menos Z sub alfa, no Z sub alfa medio, sino simplemente Z sub alfa, porque el alfa ya no se divide en dos partes, está solamente al lado izquierdo. Entonces, al otro lado, este lado en blanco, o este lado que voy a marcar, tiene una probabilidad que representa el nivel de confianza de 0.95. Entonces necesitamos determinar el valor de Z alfa medios. Perdón, de Z sub alfa, de menos Z sub alfa. Como sé que en las tablas de estadística no me dan valores negativos de Z sub alfa, hago lo que ya sé, ¿no es cierto? Para cada valor de negativo de Z sub alfa, hay un valor equivalente al otro lado, de menos Z sub alfa, perdón, hay un valor equivalente al otro lado de más Z sub alfa. Entonces, la probabilidad a este lado también es 0.05. Y la probabilidad al otro lado, obviamente, ¿cuánto es? 0.95. Entonces, todo esto que voy a marcar ahora tiene que tener una probabilidad de 0.95, porque sé que al lado derecho es 0.05, o lo que quiero al lado derecho es 0.05. Entonces, la probabilidad acumulada, la que estoy marcando, es 0.95. Entonces, para ese valor de 0.95, tengo que determinar el valor de Z sub alfa. Y para eso utilizo las tablas, ¿no? Las tablas de la distribución normal. Entonces, ahora estoy en un caso donde estos valores no son tales, ¿no es cierto? Aquí el Z es simplemente Z alfa. Y este valor de alfa es 0.05. En cambio, la probabilidad acumulada que necesito es 0.95. A eso llamado phi de z, ¿no es cierto? Entonces, para phi de z, que es igual a 0.95, tengo que buscar qué valor de z, el punto porcentaje. Este punto porcentaje que para nosotros ahora es z sub alfa, que es lo que quiero determinar. Entonces, en esta tabla tengo que determinar dónde está 0.95, porque es lo que me da la tabla de la distribución normal, ¿no? Probabilidad acumulada o función de distribución acumulada. Entonces 0.95 está aproximadamente aquí, un valor de esos dos. Puedo tomar uno u otro. Entonces el valor de Z que me corresponde es 1.6
un valor de esos, 1.64 o 1.65. Cualquiera de los dos puedo asumir como aproximadamente válido. Entonces, seguramente ese valor voy a tomar. Aquí está. Z sub alfa estoy tomando igual a 1.64. Entonces, conocido Z sub alfa igual a 1.64, conozco la media muestral. Ahora, Z sub alfa es 1.64. Sigma, que es la desviación estándar poblacional, es 5 PSI. Y raíz de n resulta en raíz de 8. Entonces, el valor del intervalo de confianza dice que mu es mayor o igual a 196.21 PSI. Pero lo que estoy determinando es un intervalo de confianza ahora abierto hacia arriba. Dice, la media es mayor o igual a 196.21. ¿Cuál es el valor que estoy buscando, que me dice la especificación técnica? 200 PSI, ¿cierto? Es lo que quiero ver. 200 PSI se encuentra dentro del intervalo que he calculado. Sí se encuentra, ¿no es cierto? Entonces concluyo que se está cumpliendo con la especificación. De esa manera, entonces, calculamos el intervalo de confianza cuando la varianza es conocida. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, continuamos. Ok, entonces ahora nos toca hablar del intervalo de confianza sobre la media de una distribución normal cuando la varianza es desconocida. Recordemos que antes, hasta ahora más bien calculamos intervalos de confianza cuando la varianza se suponía que era conocida. ¿De dónde se conoce normalmente la varianza? De estudios anteriores. Pero ahora vamos a ver cuando la varianza es desconocida. Dice aquí, sea una variable aleatoria de tamaño n, x1, x2, xn, que se dispone. Y de ahí aquí calculamos la media muestral, x barra, y la varianza muestral. X barra y S cuadrado son la media y la varianza muestral respectivamente. Pero no se conoce la varianza poblacional, sigma cuadrado. Realmente puede ser sigma cuadrado, porque sigma es la desviación estándar poblacional. La varianza poblacional es sigma cuadrado. Una posibilidad, dice, podría ser reemplazar sigma en las fórmulas del intervalo de confianza para mu, con varianza desconocida, con la desviación estándar muestral S en lugar de sigma. Es decir, reemplazar el valor de la varianza muestral S en lugar de sigma. Si el tamaño de muestra n es relativamente grande, en estadística basta que sea n mayor a 30, entonces este es un procedimiento aceptable. Sin embargo, cuando los tamaños de muestra son pequeños, es decir, n es menor a 30, entonces tenemos que definir el intervalo de confianza con base a la distribución T. En otras palabras, si no conocemos sigma cuadrado, no conocemos la varianza poblacional, no conocemos de un estudio anterior, porque es un estudio nuevo, es una variable nueva, de donde no se ha hecho experimentos, no se conoce la varianza de la variable que estamos considerando. Por ejemplo, esto hacen frecuentemente tesis de resistencia de materiales. Quiero construir un nuevo ladrillo con base a un nuevo material. El ladrillo ya no va a ser del material que normalmente se utiliza, no recuerdo ahorita el nombre, se está utilizando un nuevo material, digamos desechos de la basura, por decir algo, ¿no? Algún desecho típico de la basura se está queriendo determinar, más bien se está queriendo construir ladrillos para aliviar al medio ambiente y queremos verificar si la resistencia de este ladrillo es suficiente para una obra de ingeniería, para construir. Entonces, como no tengo estudios anteriores, no conozco sigma, ¿no es cierto? Porque nunca se ha hecho este tipo de estudios. Entonces, la varianza poblacional
de la resistencia de este tipo de ladrillos, estos ladrillos construidos con este nuevo material. Como ya dijimos, si el tamaño de muestra que voy a tomar es grande, es decir, si pues esto es mayor o igual a 30, basta que sea 30, entonces no necesito tener sigma cuadrado, lo único que hago con los datos de la muestra, que es una muestra grande, y puedo calcular S cuadrado, ¿cierto? Al igual que X bar, lo que me interesa por el momento S cuadrado. Entonces, como la muestra es grande, calculo S cuadrado y digo que esto es aproximadamente igual a sigma cuadrado. Entonces, en otras palabras, ya conozco sigma cuadrado y utilizo el valor de sigma cuadrado para calcular el intervalo de confianza con las fórmulas que ya vimos hasta ahora y resuelto el problema. Sin embargo, cuando los tamaños de muestra son pequeños, es decir, n es menor a 30, entonces tenemos que utilizar otro tipo de distribución, y es justamente la distribución T. Entonces, cuando queremos calcular intervalos de confianza, cuando la varianza es desconocida, y también cuando el tamaño de muestra es pequeño, utilizamos la distribución T que estamos viendo aquí. Entonces utilizamos este estadístico similar al caso del estadístico EZ, que correspondía a la distribución normal. La distribución de este estadístico T dice X barra menos mu sobre S, fíjense que está en función de la desviación estándar ahora muestral sobre raíz de E. Entonces esta distribución tiene una forma similar a la anterior, solo que ahora es la variable es T. Y queremos calcular un intervalo de confianza que está normalmente al medio, el intervalo de confianza que llamamos 1 menos alfa. Y obviamente como alfa tiene que dividirse a ambos lados, tenemos que a cada lado está nuevamente alfa medios, y estos puntos representan los puntos porcentaje para tener ese alfa medios a cada lado, ¿no? Entonces, estos son los puntos porcentaje de alfa medios, coma, n-1. Recordemos que la variable aleatoria t depende del número de datos, de grados de libertad. Entonces, en este caso es n-1. Entonces, utilizamos el mismo procedimiento que vimos con la distribución normal. Queremos encontrar un valor de t que sea mayor a menos t alfa medios n-1 y que sea menor a t alfa medios n-1. Justamente ese es el intervalo de confianza. Y eso tiene la varianza es desconocida. Similar resulta la ecuación al caso de que la varianza sea conocida. Está en función de la media muestral X barra, del punto porcentaje ahora en la distribución T, de S, ya no está sigma, está S, que es la desviación estándar muestral, y en función también de N, que es el número de datos. Entonces, las diferencias son mínimas, ¿no? Es similar a lo anterior, solo que ahora tenemos la distribución T. Entonces, como ya dijimos, si la muestra es grande, si n, el número de datos es mayor de 30, calculo S cuadrado con estos datos y digo que esto es aproximadamente igual a sigma cuadrado, a la varianza poblacional. Entonces, puedo calcular el intervalo de confianza con esta ecuación. X barra menos Z alfa medios, sigma sobre raíz de y menor o igual a mu, menor o igual a X barra más Z alfa medios, sigma sobre raíz de E. Lo que ya conocíamos antes, ¿sí? Solamente
haciendo que ese cuadrado entre aquí, en lugar de sigma. O decir, sigma es aproximadamente igual a S. Y utilizo esta expresión. Sin embargo, cuando n no es mayor a 30, es una muestra pequeña, tengo que utilizar esta ecuación del intervalo de confianza que ya se basa en la distribución T. Ejemplo. Nos dicen calcular un intervalo de confianza del 95% para la media μ si la muestra comprende los siguientes datos. Aquí nos dan los datos. No nos dicen las unidades ni de qué se trata, pero nos dan los datos. Son 9 datos. Con esos 9 datos, obviamente, puedo calcular la media muestral. Se calcula la media muestral, verifiquen por favor, resulta en x barra igual a 9 y son 9 datos. Como no se conoce sigma cuadrado, porque no me dicen nada de sigma cuadrado, ¿no es cierto? La varianza poblacional no conozco, tampoco conozco la desviación estándar poblacional, lógicamente, no me dicen nada. Si me dijesen de estudios anteriores, la varianza es, se asume que es la varianza poblacional. O si me dicen de estudios anteriores, la desviación estándar es, y se asume que se conoce sigma. Pero en este caso no me dicen que conozca la desviación estándar o la varianza poblacional. Entonces, la varianza es desconocida. Entonces, tenemos que ir a la segunda pregunta. ¿N es mayor o igual a 30 o no? En este caso, N es 9. Entonces, no es mayor o igual a 30. Por lo tanto, tengo que utilizar la distribución T. El intervalo de confianza en base a la distribución T. Entonces, de tablas de la distribución T, tengo que tomar para 95% de nivel de confianza, tampoco aquí sí me dicen el nivel de confianza, 95%, ¿no es cierto? Entonces, sé que a cada lado tengo que tener un alfa medios de 2.5% porque al medio está 95% en la gráfica de la distribución T. Cada lado, alfa medios, está 2.5%, porque al medio está 0.95 y a cada lado está 0.025. Entonces, este alfa medios es 0.025, 2.5%. Entonces, tengo que determinar de tablas ese valor del punto porcentaje que necesito saber, al cual he llamado de alfa medios n-1, n-1. Entonces, voy a ir a tablas para determinar el valor de ese punto porcentaje. Aquí tengo la tabla. Si sé que este alfa es 0.025, aquí a diferencia de la distribución normal, no me preocupo de la probabilidad acumulada hasta este valor del punto porcentaje. No me importa. ¿Por qué? Porque las tablas me dan probabilidad al lado derecho de la distribución T. Y la probabilidad al lado derecho que quiero es 0.025. Lo que sí necesito saber aquí para determinar el valor del punto porcentaje, en nuestro caso este punto porcentaje le hemos llamado T, alfa medios, n-1. Entonces, T alfa medios, ¿cuánto es? T para el valor de 0.025, es la probabilidad que quiero al lado derecho, y n-1 es, n era 9 datos, entonces n-1 es 8. Entonces, conocido eso, en la primera columna está el número de datos, tengo que ir hasta el valor 8, que son los grados de libertad, n-1, o sea, 9 menos 1, 8. Y la probabilidad al lado derecho que quiero
en la gráfica de la distribución T es 0.025. Entonces, el punto porcentaje resulta igual a 2.306. Entonces, de ahí resulta que aquí el punto porcentaje de tablas T alfa medios n-1 es 2.306. También con los mismos datos, con los 9 datos, se calcula la varianza muestral. Verifiquen, por favor, si sale ese resultado, y también la desviación estándar muestral. Y la ecuación, como vimos, no está anotado acá, es x barra media muestral menos T alfa medios por S sobre raíz de n menor o igual a mu menor o igual a, voy a borrar esto, x barra más T alfa medios n-1 por S sobre raíz de n. Entonces, esa ecuación se está usando para calcular el intervalo de confianza. X base es 9, hemos determinado que el punto porcentaje T alfa medios es 2.306, S, desviación estándar muestral, es 1.756 y N es 9. De ahí calculamos el intervalo de confianza. Fíjense que ahora el intervalo de confianza, normalmente el intervalo de confianza con la distribución T es más amplio, porque el valor de T, debido a que no se conoce la varianza, normalmente la distribución T es más aplanada. Entonces, el intervalo de confianza resulta un intervalo más amplio. En este caso, la media, dice, de esta variable está entre 6.63 y 11.37. No nos dan las unidades. Tampoco interesa mucho, importa mucho. Entonces, ese es el procedimiento para calcular intervalos de confianza cuando no se conoce la varianza poblacional. De manera similar al caso anterior, también tenemos que calcular intervalos de confianza unilaterales cuando la varianza es desconocida. Entonces, similar al caso anterior, tenemos el intervalo de confianza unilateral superior, que sería, normalmente se llama superior porque tomamos alfa en la parte superior de la gráfica, y la diferencia ahora aquí está 1 menos alfa, todo esta área, alfa ya no se divide y queda al lado derecho, y el punto porcentaje ya no es T alfa medios, sino simplemente T alfa n-1. Entonces aquí es el intervalo de confianza de la media, que dicen la media poblacional mu es menor o igual a ese valor. Ahora es x barra más T alfa n-1. Vuelvo a repetir, el alfa ya no se divide entre 2, por eso es T sub alfa n-1. Y en el caso del intervalo de confianza inferior, de manera similar, el 1 menos alfa está al lado derecho, ya es abierto, y el alfa ya no se divide en 2 y queda al lado izquierdo. Entonces, ahí calculamos que la media poblacional es mayor o igual a un valor que nos da este intervalo de confianza. Nuevamente, el término T alfa medios, n-1, ya no es T sub alfa medio, perdón, T sub alfa. T sub alfa ya no es T sub alfa medio, sino es T sub alfa n-1, por S, que es la desviación estándar muestral, puesto que no se conoce sigma y n es menor a 30 datos. Es una muestra pequeña. Normalmente la distribución T se usa para muestras pequeñas. ¿Ok? Bueno, no hay un ejemplo de esto, pero el ejemplo es similar al que hemos hecho hace un momento, del cálculo del intervalo de confianza unilateral. Antes de pasar al cálculo del intervalo de confianza de la varianza de una variable aleatoria,
Quiero saber si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, vamos a concluir la clase de hoy en este punto. Para la próxima clase empezar con el cálculo del intervalo de confianza de la distribución normal. Entonces, si no hay consultas, aquí concluimos la clase. Que tengan buen día. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.